Hola, buenas tardes, buenos días, depende de cuando estés viendo el vídeo. Vamos a empezar un poco a explicar el tema 8 para que tengáis alguna idea y que no solamente consista esto en leer un tema. El tema 8 vamos a empezar a tratar temas que para vosotros yo creo que son fundamentales. Para empezar, vamos a empezar explicando cuáles son las normativas más importantes que tenéis a nivel de prevención. Destacan la ley de, desde la ley de prevención de riesgos laborales existió el artículo 40.2 de la Constitución. El problema que hubo es que a pesar de que hubiera un artículo y hubiera un convenio de la OIT, esta como no sirvió para nada. No fue hasta la ley 31/95 de prevención de riesgos laborales que se empezó a desarrollar realmente una política en esta materia. Incluso podemos hablar que posteriormente, gracias a los reglamentos o otras leyes que ampliaban estos conocimientos, fue cuando este tema ha ido cogiendo cuerpo. Así, aparte del Estatuto de los Trabajadores, la Ley General de la Seguridad Social y los convenios colectivos. Sin quitar otras normas que ya veréis que son fundamentales, como puede ser la LISOS o incluso el Reglamento de los Servicios de Prevención. Es bueno que sepamos que hay una serie de organismos que controlan y ayudan al desarrollo de estas normativas. Aquí tenéis unas cuantas. Yo me quedaría con esta segunda en especial, que es el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo. Este instituto lo que realmente trata son de temas que son técnicos. Cuando tú tienes alguna duda, puede ser el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo que te ayudará a desarrollar ese problema que puedas tener y te ayudará a solucionarlo. Después hay multitud de organismos, aquí los tenéis todos. Y cómo no, hay que resaltar la inspección. La inspección hay que resaltarla porque, a pesar de que a nadie le gusta ser inspeccionada, también tenemos que reconocer que el hecho de que exista una inspección ayuda a que muchas veces todo el mundo tome aquellas medidas que tenga que tomar. Es decir, la inspección se encargará de vigilar el cumplimiento, asesorar, comprobar ese cumplimiento, informar, incluso ordenar la paralización de trabajos, ya que en algún caso se podrá ver que hay un peligro evidente, que esto imposibilita la acción correcta por parte de los trabajadores. Lo que tenemos que tener claro es que cualquier actividad tiene un riesgo, ¿de acuerdo? Y dentro del trabajo, el tiempo nos ha llevado a que ciertas actividades, ese riesgo se ha ido reduciendo, porque se ha ido eliminando lo peligroso por lo no peligroso, pero también es cierto que las nuevas técnicas han provocado nuevas posibilidades de que haya nuevos accidentes que antes no podían existir. Eso es evidente. Generamos nuevos riesgos, pero también eliminamos de otros. Por eso siempre hablaremos de que hay actitudes positivas y negativas del trabajo. Es decir, positivo es que el trabajo es necesario. El trabajo siempre va a ser necesario porque nos ayuda a nuestro desarrollo personal, pero es cierto que nos puede provocar riesgos profesionales y daños en la salud. Hay que tener en cuenta siempre que la obligación del empresario es reducir esos riesgos. Pero no olvidemos que nosotros lo que tratamos es de la salud laboral. Y tal como dice la OMS, esto es el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. Es decir, el hecho de no estar enfermo no quiere decir que estés bien de salud. Eso tiene que quedar claro, que no solamente hablamos de la salud física, como anteriormente se pensaba, sino que el bienestar debe ser mental y social. Con lo cual, es importante que vayamos aprendiendo estos hechos, que cuando hablamos de trabajo, hablamos de que hay una serie de riesgos. Estos riesgos los valoraremos según la probabilidad y las consecuencias de los daños. Y esto es importante que lo vayamos aprendiendo desde el primer día. Es decir, si yo ahora mismo dijera que fuera de coger y irnos a Fukushima, todo el mundo diría que no, porque la probabilidad de coger una enfermedad cancerígena es del 100% y las consecuencias del daño son la muerte. Por el contrario, a pesar de saber que hay probabilidad de que si coges un avión puedas tener daño,
Y las consecuencias de ese daño podrían ser muy graves. Como la probabilidad es muy baja, todos cogemos un avión o hemos cogido alguna vez algún avión para ir de viaje. Eso sí, es cierto que hay gente que valora esa probabilidad como tan alta, aunque sea errónea, que es lo que provoca que haya gente que incluso le cueste salir de casa. La mínima, ¿de acuerdo? Pero sabemos que existe. Con lo cual es bueno que sepamos la diferencia entre prevención, riesgo y daño. El daño está claro, son las enfermedades que hemos ido adquiriendo. La prevención es el conjunto de medidas que vamos a adoptar y el riesgo la posibilidad de que un trabajador sufra un daño derivado del trabajo. Yo le he dicho que aquí tendréis todo el PowerPoint, yo simplemente doy pequeñas indicaciones para que os ayude a la hora de estudiar. Tenéis el libro, tenéis el PowerPoint, tenéis los vídeos que están colgados, los trabajos que iremos realizando. Lo que se pretende, en este caso, aquí es que veis lo importante que es describir las condiciones de trabajo. Tal como os enfoqué, es muy importante que vosotros mismos analicéis cuáles son vuestros puestos de trabajo. A partir de aquí, cuáles son vuestras actividades. Si yo sé qué actividades voy a realizar, sabré qué condiciones de trabajo tengo. Podré identificar cuáles son los riesgos y valorar el riesgo. ¿Por qué? Porque cuando tú sabes aquellos riesgos que tienes, podrás tomar aquellas medidas necesarias. Es bueno que analicemos que los riesgos los tenemos divididos de varias formas, según las condiciones de seguridad, las ambientales, las ergonómicas y las psicosociales. Esto lo veremos mucho más adelante, pero aquí ya podemos tener una primera línea, condiciones de seguridad, espacios, instalaciones, escaleras, etc. ¿De acuerdo? Esto, sobre todo, que lo va a trabajar va a ser una especialidad. Porque condiciones ambientales va a ser otra, y las ergonómicas y las psicosociales va a ser otra tercera. Esto lo iremos viendo más adelante. Tampoco es cuestión del primer PowerPoint adelantarlo todo. Cuando hablamos de daño, vemos que también hablamos de diferentes tipos de daño. Patología es esto, un daño. Son importantes que analizamos las específicas, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Pero pues hay otros tipos de patologías, que serían estas dos. ¿Vale? Que a veces han costado incluso mucho que estas puedan ser definidas como tal. Esto ha sido un avance. Es decir, ¿cómo definimos lo que es el mobbing? ¿Cómo definimos el burnout? ¿El estrés? ¿El envejecimiento prematuro? ¿Esto es una consecuencia del trabajo o no es consecuencia del trabajo? Es precisamente uno de los temas que hay que tratar. ¿Cómo sabemos cuándo hay o no hay una relación de la patología y el mundo de trabajo con el que estamos viviendo? Tal como hemos anunciado antes, veis las condiciones de seguridad, condiciones ambientales, ergonómicas y psicosociales, cada una tratará ciertos aspectos derivados. Las más importantes, repetimos, serán los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Es cierto que cada día tiene más importancia el moving, la satisfacción, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada día va adquiriendo más importancia la ergonomía y la psicosociología. ¿Por qué? Porque cada día estamos abandonando más ciertas tareas a nivel de condiciones de seguridad y ciertas tareas ambientales, y cada día nos estamos volviendo más en un país que se dedica al tema de servicios, donde nos afecta más las condiciones económicas, es decir, nuestras posiciones, etcétera, etcétera, y las psicosociales, es decir, cómo está en el trabajo, si estamos bien, no estamos bien, si estamos satisfechos, insatisfechos, etcétera. Vamos a tratar primero de todo que es un accidente de trabajo. Esto es importante. Imaginaros que yo ahora cogiera un libro y lo tirara al suelo. Inmediatamente pasaríamos de que el libro estaba bien a estar mal. Eso es un accidente de trabajo. Es decir, un hecho que se produce de golpe, que provoca una lesión corporal, que nadie se lo espera. Yo estoy bien, paso a estar mal. Inmediatamente. El accidente nos va a provocar una lesión corporal.
Si no hay lesión, si no hay baja, no se considera accidente de trabajo. Has de trabajar por cuenta ajena. Sí que ha habido una modificación al respecto, pero tampoco me gustaría mucho entrar en esa modificación que ha permitido que los autónomos puedan tener derecho a accidentes de trabajo. Y debe haber una relación entre la actividad y la lesión. Es decir, la lesión se produce porque yo estaba trabajando. Hay que tener en cuenta principalmente los in itinere. ¿Qué es in itinere? Un accidente in itinere es aquel que se produce entre que yo voy y vengo del trabajo. Ojo, si yo vivo a 3 minutos de mi casa, son 3 minutos. Si yo vivo a 5 horas de mi casa, son 5 horas. Esto es importante resaltarlo, porque a veces hay que romper los macutazos, es decir, la idea esta que nos cuentan las leyendas urbanas, etcétera, etcétera, etcétera. No existe nada de la media hora o que se ha hecho. Eso es lo que tú tardas entre que sales de tu casa y llegas al trabajo, y desde que sales del trabajo y llegas a tu casa. También habrá que tener en cuenta otras, como te dice aquí, autoexaminamiento, emisión, tareas distintas y a veces incluso, ¿vale?, la imprudencia, ¿vale? También habrá que tenerla en cuenta. A veces puede pasar que tú tengas una enfermedad, por ejemplo problemas con la coagulación, y que te hagas una herida. A pesar de esto sería accidente de trabajo si la herida te la has producido en el trabajo. Es decir, el hecho de que tú tengas una complicación derivada de otra patología, como se ha complicado por culpa de trabajo, se ha considerado accidente de trabajo. Y después me gustaría resaltar esto que pone aquí de enfermedades comunes no incluidas en la lista de Real Decreto. Eso quiere decir que, tal como veremos más adelante, las enfermedades profesionales no son cualquiera, si simplemente son aquellas que están recogidas en un Real Decreto. Con lo cual puede pasar que en el caso de que tengamos una enfermedad donde se puede demostrar realmente, que eso es lo complicado, que hay una causa-efecto entre la enfermedad y la relación laboral, en esos casos será considerado accidente de trabajo. Con lo cual no es accidente laboral cuando sea una fuerza mayor que no tenga nada que ver con el trabajo. La imprudencia temeraria, esto es un poco complicado, es decir, sobre todo lo que se intenta evitar es un suicidio o algo por el estilo, sino o dolo del trabajo. Lo digo porque estos dos hay que ir a cogerlas en pinzas, porque antes ya había dicho algo que era todo lo contrario, y es porque nos guste o no, rara vez no se va a considerar accidente de trabajo. Tiene que ser, lo he ido a buscar, y es muy difícil demostrar eso, porque seguramente anteriormente se ha hecho algo mal. Es decir, yo puedo ir a buscar un accidente de trabajo, normalmente nadie lo hace, nadie que sea un poco cuerdo buscará hacerse daño, pero habrá que mirar a qué se ha debido este accidente. Muchas veces yo he tomado las medidas que tenía que tomar o no. Ya veis que eso no podrá ser humanas, perdonad, y habrán causas que serán técnicas. Normalmente, ya veis, lo normal es que los accidentes laborales sean causados por el factor humano. Incluso que ya esas 15 me gustaría analizarlas, porque cuando hay un problema técnico habrá que analizar por qué hemos llegado a ese factor técnico. Hemos pasado la revisión cuando lo tenemos que pasar, hemos conservado las cosas adecuadamente, etc. La enfermedad profesional es aquella patología que hemos ido adquiriendo, y eso es importante, también por cuenta ajena, y después que son una serie de enfermedades que se pueden demostrar que son causadas por tu actividad laboral. Debe estar dentro de un Real Decreto, o sea, no vale cualquier cosa. Solamente hay que quedar muy claro, no vale cualquier cosa. Si esto queda claro, nos va a ayudar a entender que si no están en aquel Real Decreto no nos servirá para nada. O sea, una gripe en invierno, cogido en tu trabajo porque había una ventana abierta, no es enfermedad profesional.
¿Qué sería? Por ejemplo, la silicosis, es decir, enfermedad causada por la inhalación de polvo de sílice. Esto solo puedes adquirir en condiciones muy concretas. Aquí tenéis un grupo de enfermedades que podemos ir cogiendo, que son profesionales. Las dividen en 6 grupos, y lo importante aquí es que os deis cuenta que volvemos a repetir cosas que hemos hecho antes. Agentes químicos, físicos, biológicos, sustancias y agentes no comprendidas, estos apartados, ¿de acuerdo? Y después hay también el grupo 6, cancerígenos, ¿de acuerdo? Hemos hablado de otros daños laborales, como son la fatiga, insatisfacción laboral, el estrés, el envejecimiento. Ya os he comentado que estos temas os trataría principalmente la psicosociología. Para tratar estos temas, ¿qué se ha hecho? Se ha dividido lo que es la prevención en varias disciplinas: seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía, psicosociología y medicina del trabajo. Por ejemplo, aquí un servidor se ha especializado tanto en seguridad, en higiene, ergonomía y psicosociología. ¿Por qué solamente en estas disciplinas? Tal como podéis ver, aquí tenemos seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía, psicosociología y medicina del trabajo. Medicina del trabajo solamente podrá hacerlo un doctor, con lo cual uno podrá hacer una titulación de seguridad del trabajo, higiene, ergonomía, psicosociología, pero nunca podrá llegar a ser médico del trabajo. ¿De acuerdo? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿De acuerdo? El seguridad del trabajo se va a encargar de las condiciones, los locales, etc. La higiene industrial solamente de las contaminaciones ambientales, es decir, tema relacionado con virus, etc., ruidos también, ¿de acuerdo? La ergonomía, la adaptación al trabajo, sobre todo acordaros, usamos sillas que son ergonómicas, nuestras posiciones, etc. Psicosociología, todo relacionado con la psico, ¿vale? Es decir, aspectos psicológicos y sociales del trabajo, ¿de acuerdo? Y tal como he dicho, medicina del trabajo es para tratar todos aquellos temas derivados de alguna patología, ¿de acuerdo? A partir de aquí podemos adquirir 3 niveles, que es básico, intermedio y superior. Tenéis que saber que lo importante es que vosotros, por hacer prevención de riesgos laborales, aquí en nuestra escuela, obtendréis todos el nivel básico, es decir, la unidad formativa 2, en este caso, prevención de riesgos laborales, nos da derecho al nivel básico, ¿de acuerdo? Superior a la falta de título de universitario, ¿de acuerdo? Es bueno que conozcamos los derechos y obligaciones del empresario, ya que normalmente hay una relación directa entre los derechos del empresario, son nuestras obligaciones, y nuestros derechos son las obligaciones del empresario. Con lo cual es importante que lo sepamos. Con lo cual el empresario garantizará la seguridad y la salud de los trabajadores, integrará la actividad preventiva, su actividad, cumplirá la normativa y asumirá el coste. Es bueno tener en cuenta que es verdad que asumirá el coste, pero a veces nosotros como trabajadores podemos pedir mejoras. Ojo, ¿en qué caso? Por ejemplo, el tema de los EPIs, es decir, el EPI, equipo de protección individual, que lo veremos más adelante. Tú tienes un equipo de protección individual que funciona correctamente, que es adecuado, que incluso los representantes de los trabajadores han dicho que es adecuado, pero tú quieres uno que es más bonito por lo que sea. Entonces, en el caso este de que consideren que no es necesario y tú consideres que quieres este porque eres más guapo, más lo que sea, puedes pedir una mejora del EPI y esa diferencia de dinero podrías pedirlo ya. Si no, lo que sí que tenemos que tener claro es que cuando las cosas sean necesarias, siempre que tienen que ir a cargo del empresario. El empresario sí elaborará un plan de prevención, tendrá una serie de recursos para realizar esa actividad y tendrá que organizarlos adecuadamente, adoptar aquellas medidas que sean necesarias, en especial las de emergencia, y tendrá una documentación que sea necesaria y se tendrá que coordinar en materia de prevención ante las subcontratas. Esto es muy importante recordar, y si no yo os voy avanzando, que cuando hay un accidente que afecta a una subcontrata, la empresa principal es responsable. ¿De acuerdo? Eso os tiene que dar claro. Informará a los trabajadores, esto es muy importante. Todo trabajador debe estar informado y debe estar formado.
paralizará cualquier actividad en caso de riesgo grave e inminente. Esto es importante que lo haga el empresario, antes incluso que el propio trabajador lo pida. Y mucho antes, evidentemente, que lo pida la inspección. Mal, cuando la inspección tiene que pedir alguna cosa. Deberá vigilar de forma periódica a los trabajadores. Acordad que entonces hemos hablado de la medicina de salud, es decir, el empresario deberá garantizar que la salud sea revisada por parte de un médico que analizará si hay posibles patologías causadas por el trabajo. Eso es importante tenerlo en cuenta. No se trata de que nos diga el médico si tenemos colesterol o no. Se trata que analice si tenemos algún tipo de patología causada por el trabajo. Deberá consultar y permitir a los trabajadores su participación, facilitar aquellos equipos y medios de protección adecuados, y deberá proteger a ciertos colectivos que, por lo que sea, pueden llegar a ser más débiles. Ejemplo, embarazadas, menores de edad, trabajadores temporales, discapacitados. Y ETT, ¿qué es una ETT? Es una empresa de trabajo temporal, ¿de acuerdo? Es decir, la empresa principal contrata a una empresa de trabajo temporal para que le preste una mano de obra. El trabajador que estará trabajando en nuestra empresa, en el fondo, no será de nuestra empresa, sino que será de una ETT. Si la ley considera que hay que tener una especial protección a determinados colectivos, es debido a que se ha demostrado que estos colectivos han tenido en la historia reciente, desde que existe la ley de prevención de riesgos laborales, un mayor número de accidentes que otros colectivos. Es decir, cuando tú llevas 30 años trabajando en la misma empresa, realizando las mismas actividades, es cierto que a veces puedes tener un accidente porque ya tienes exceso de confianza, pero normalmente es evidente que aquel que lleva poco tiempo trabajando o que tiene un contrato temporal, pues tiene más posibilidades de tener aquel accidente. Y luego, en el caso de las embarazadas o menores de edad o discapacitados, el problema viene porque ciertas actividades no puedan realizarlas. Pero después, aquí podemos ver cómo analizamos que el trabajador deberá recibir los EPIs y tendrá la obligación que sea de cumplirlos. Deberá paralizar la actividad, pero deberá informar de cuando una situación sea incorrecta. Tendrá el derecho a que vigilen su salud, pero tendrá que velar por esa seguridad y salud. El empresario deberá consultar, pero el trabajador deberá cooperar con el empresario, y esta cooperación es importante. Nosotros, como estudiantes, debemos entender ya desde el día de hoy que es muy importante que nosotros, como trabajadores, cooperemos con el empresario. Tal como hemos dicho, hay una serie de trabajadores que serán más sensibles y tenemos que tenerlos en cuenta. Los discapacitados, las embarazadas, las cadetadas de puesto de trabajo, cambio de puesto de trabajo, y habrá una suspensión de contrato en el caso que veamos que hay un riesgo. Los menores de edad, etc. La vigilancia de la salud, tal como hemos comentado, podrá ser voluntario para el trabajador, es decir, yo me puedo negar a hacerme la revisión, eso sí, después debo aceptar las consecuencias en el caso de que tenga una patología, mientras que el empresario tendrá esa obligación. Habrá que cumplir una serie de normas que son fundamentales, como el derecho a intimidad. Será personal y confidente. El cuándo va a depender de la actividad que esté realizando. Hemos hablado de la consulta y participación de los trabajadores. Aquí hablamos de los delegados de personal, es decir, los representantes del personal, de los trabajadores, en materia de seguridad y salud. Deberán colaborar con la dirección, fomentar la cooperación y serán consultados. Y deberán vigilar y controlar la normativa, tanto para ayudar al empresario como para ayudar al trabajador. El número de delegados va a depender de la empresa, lo grande que sea. Ya veréis aquí una lista, ¿de acuerdo?
El Comité de Seguridad y Salud, por el contrario, será cuando la empresa sea mayor de 50 trabajadores y formará parte tanto los delegados como los representantes designados por el empresario. Y harán un comité con el objetivo de trabajar conjuntamente en materia de seguridad y salud. Promoverá iniciativas y participará en la elaboración de planes y programas de prevención. Lo de la ETT ya lo hemos comentado hace un momento y que tengamos una idea de cómo funcionan las ETTs. Y es bueno que sepamos que ante un incumplimiento, en esas responsabilidades, hemos empezado el tema y yo os he dicho la importancia que tenía la inspección. Entonces esa responsabilidad puede ser tanto administrativa, civil como penal. La responsabilidad administrativa, tenemos que entender como administrativa, a ver, todos los temas que se tratan de la administración pública son responsabilidades administrativas, es decir, una multa cuando yo voy conduciendo es una falta administrativa, ¿de acuerdo? Entonces normalmente provoca una sanción económica, pero aquí habría que entonces esa sanción económica son por cómo detallo la falta. En el caso de que haya un accidente que provoca una lesión, puede haber otro tipo de sanción. Me gustaría recalcar la del recargo de prestaciones, ya que tenemos aquí abajo, del 30 al 50%. Es decir, imaginaros que yo tengo un accidente y se demuestra que hay una causa-efecto entre mi puesto de trabajo y el accidente que he tenido. Y a partir de aquí se demuestra que la falta de atención de medidas por parte del empresario han generado este accidente. Que ese accidente me ha causado una invalidez. Es decir, nunca más puede hacer esa actividad. A esa pensión de invalidez, la administración podrá decidir poner un recargo del 30 al 50%. Es decir, si yo tenía que cobrar 1.000, en lugar de cobrar 1.000, cobraré 1.300 o incluso 1.500. ¿Cómo lo pagará el empresario? El empresario no lo pagará cada mes 500 euros, sino que harán un cómputo y calcularán la edad que tengo con la edad de jubilación. Y harán un promedio y llegarán a la conclusión de que el IPC será un 1 o un 2% anual. Y harán pagar la suma de todas estas cantidades de golpe. ¿Que vivo más años? Mala suerte para parte de la administración. ¿Que me muero antes? Ese dinero que ha ganado la administración. Es mucho dinero y no hay ningún seguro que cubra esto. De responsabilidad civil hay que una indemnización de daños y perjuicios. Y luego hay la responsabilidad penal, que esas pueden acabar, como sabemos, en cárcel. Es bueno que sepamos que también hay responsabilidad penal por parte de un trabajador cuando quita una medida de prevención colectiva, y esa puede llevar a un accidente. Espero que esta presentación os haya ayudado y espero que hayáis aprendido un montón. Y recordad que el FOL mola.